No son zombies, no son una plaga, no son destructivos, no son nada que no sea un adulto. Lo que pasa es que, como siempre he dicho, la mente en esa etapa de vida es un conjunto de factores que al final lo que llega es a confundir. Conjunto de factores quiero decir externos, factores internos. Aún no estoy seguro de lo que quiero y cómo lo quiero. Factores externos, lo que quiero y cómo lo quiero, no estoy seguro porque en lo de fuera hay tantas variables que me confunden. Y a mí me hace gracia una cosa de que la adolescencia se define como una etapa de rebeldía y de desequilibrio emocional y de temperamento, y basándonos en esas definiciones, yo he visto a gente con 40 y 50 años en un estado de adolescencia. Entonces creo que ya es hora de que empecemos a quitar ese baremo y a entender que entre una edad y otra edad hay un proceso que es normal, como siempre digo. Estadísticamente hay un número de personas que tal, pues esto vamos a verlo como normal. No es cierto. Hay mucha gente que, como se dice habitualmente, o como se decía cuando yo tenía esa edad, tienen un pavo encima que no se lo sacas ni a tortazos. Entonces, da igual. He visto conocido personas con 14 años y he conocido personas con 30 y la diferencia no se la he sabido ver realmente. Entonces ya vale de calificar a ciertas edades como un desastre. Yo creo que es necesario de que, o sea, los que ya hemos pasado por esa edad entendemos de que es una edad difícil porque quizás seguimos haciendo lo que hacían con nosotros en aquella edad, y es que no se paran a entender para qué somos así, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente nos confunde? ¿Qué es lo que realmente no entendemos? Y lo que realmente nos confunde y lo que realmente no entendemos es precisamente que nos metan en un saco que es el de la adolescencia, ¿vale? La frase es que con esa edad es normal, es que cuando seas más mayor, es que cuando tengas más experiencia, es que mierdas, frases típicas y tópicas que no llevan a nada, que yo soy el primero que lo ha dicho muchas veces. Claro, no es fácil cuando ya has pasado esa etapa hacerle entender a otra persona que está en esa edad que tú ya has pasado que él no es culpable de su situación, porque hay que reconocerlo. Un niño, por definirlo de alguna forma, de 7, 8, 9 años, no va a cumplir los 15 con un estado de rebeldía porque sí. Las conductas de las personas, lo que se llama personalidad, algo que no creo, porque la personalidad de alguien empieza desde que nace y no deja de cambiar hasta que se muere. Si no es un árbol o es una señal de stop, no es más. Una persona que desde que nace hasta que se muere es igual, para mí no ha entendido cómo funciona todo esto, pero bueno, cada uno es libre de ser como quiera. Ese niño de 8 años no llega a los 14 y por arte de magia, ¡oh! Ha entrado en la adolescencia, es normal. No, porque todos los adolescentes no son iguales. Porque ese proceso de edad, esos estados en esas edades no son iguales. Y si no son iguales y hay excepciones es porque hay algo detrás que es diferente. Y lo que hay detrás son los padres. Los padres son los responsables de que si un niño insulta, pega, pelea a los 6 años y no es orientado, no rectificado, sino orientado, no diciéndole lo que tienes que hacer, sino entendiendo para qué lo hace, ese niño a los 14 va a seguir haciendo lo mismo con los 8 o que los 6 porque no ha entendido para qué sí o para qué no. Hay gente de esa edad, personas, porque creo que ya a los adolescentes hay que definirlos como personas, no como adolescentes, que cuando tienen esa edad hay tanta información alrededor que la escuchan por primera vez o que solo la han escuchado 5 veces. Y es diferente cuando escuchas o ves o experimentas algo 5 veces a cuando lo has experimentado 20.
¿vale? Porque cuando tienes 5 veces tienes 5 opciones y alternativas para integrarlo o entenderlo, y cuando tienes 20 tienes 20 posibilidades diferentes de cómo integrarlo y cómo entenderlo. A cuantas más posibilidades, cuantas más variables tienes, es más fácil de que tú puedas afrontarlas de otra forma, no es más. Entonces, hay que entender de que si una persona con 14, 15, 16 años tiene una forma de actuar, es porque posiblemente esas 5 experiencias se haya quedado con que es lo que le vale, no se le haya ofrecido otras alternativas, porque claro, como es un adolescente, no quiere escuchar nada, no quiere entender nada, no se le haya tenido la comprensión que quizás muchos de nosotros hubiésemos esperado de gente más mayor que nosotros en su día, y que por eso no haya tenido esa sexta posibilidad, se haya quedado con las 5, no haya tenido la sexta, la octava, la 10ª posibilidad de entender que las cosas son de otra forma, y no haya podido elegir. Si queréis un ejemplo muy claro, solo tenéis que ir a un instituto o un colegio. La estructura de la formación es lo que es y punto. No tienes opción. Esta gente, estas personas que tachan a los adolescentes como rebeldes, como desgraciados, como no sé qué, quizás es que nadie se ha parado a preguntar, oye, tú en el colegio estás estudiando lo que realmente te motiva, te llena, te hace sentir bien. Yo estoy seguro de que un alto porcentaje pasa de ir al instituto, pero no porque no le gusta estudiar, sino porque simplemente no tiene una motivación por estudiar eso. ¿Qué sucede? De que luego es un desgraciado, no vale para nada, eres un desastre de la sociedad. No, eres una alternativa no ofrecida en la sociedad. ¿Vale? Y hay que entender de que, aunque tengan edades para hacer muchas cosas, fumar, beber, meterse lo que sea, como hacen muchos adultos, porque es que me hace gracia de que parece de que las drogas, el alcohol, la fiesta y todo este conjunto solo vaya asociado a la juventud. Hay personas con 50 años que llevan un estilo de vida de jóvenes de 18 a base de drogas, y ya lo sabéis. Veo que es necesario sacar un poco a ese margen, que no es fácil, porque cuando pasas de esa edad crees que ya lo has superado, que ya lo tienes todo integrado, que ya estás con la cabeza amueblada, y es una mentira como un templo. Ya lo podéis ver a vosotros alrededor, gente 30, con 40, con 50 años, gente incluso con 60 años que cree estar todo bien encajado en su cabeza y tiene un caos mental impresionante. Pero claro, decirle a una persona de 60 años, chico, estás fatal de la cabeza, es como mínimo eso, una locura, porque tengo 60 años, he vivido 60 años, pero no has entendido nada de los 60 años que has vivido. Esto lo digo porque a mí me ha pasado. Creo que hay que cambiar un poco la conducta de cómo se trata a estas personas dentro de este margen de edad, y no incluirlas dentro de un saco como que es un proceso que les tiene que pasar, porque esto lo que hace es que pasemos, los que ya hemos pasado por esa situación, pasemos olímpicamente de ellos y no les demos de esas 5 alternativas que tienen hasta ese momento, no les demos las 15 que nosotros ya tenemos de más. Y creo que eso es un aspecto que sería interesante cambiar, los que ya hemos pasado, y ser más comprensivos con estas personas. Yo soy el primero que me cuesta mucho, porque hay ciertas conductas que aún tengo que gestionar, pero las tengo que gestionar con gente de 15, las tengo que gestionar con gente de 50. Es lo mismo con una diferencia de 30 o 40 años. Así que saquemos a esas personas, porque son personas más jóvenes, pero siguen siendo personas de esa franja de la adolescencia, y empecemos a ser un poco más comprensivos porque nosotros ya lo hemos pasado.